Imagina esto. Estás en medio de enero, el viento corta como cuchillas, no existe la calefacción y tu cama está hecha de paja húmeda. No tienes guantes térmicos ni ventanas de doble acristalamiento. Y aún así, tienes que levantarte al amanecer a sacar agua de un pozo helado. ¿Cómo no se congelaban los campesinos medievales? ¿De verdad lograban sobrevivir inviernos tan brutales con casas de madera, sin electricidad y usando ropa hecha a mano? ¿Cuál era su secreto para no morir de frío cada año? ¿Y qué técnicas usaban que, sorprendentemente, aún hoy podrían funcionar mejor que nuestros sistemas modernos? Antes de responder eso, necesitamos entender la dimensión del problema. Primero, el frío era real. Las temperaturas en Europa durante gran parte de la Edad Media estaban influenciadas por un periodo climático conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Especialmente entre los siglos XIV y XIX, los inviernos podían ser despiadados. En Inglaterra, por ejemplo, se registraron ríos completamente congelados, con ferias sobre el hielo del Támesis. Las temperaturas podían descender fácilmente por debajo de los -10 grados, y la nieve cubría campos enteros por semanas. Pero incluso antes de ese periodo, el invierno ya era un enemigo temido, y los campesinos, que vivían principalmente en zonas rurales, sin aislamiento moderno, enfrentaban este clima directamente. Ahora, piensa en las condiciones básicas de un campesino medieval. Vivía en una choza con paredes delgadas, techos bajos, una sola habitación compartida por toda la familia, animales incluidos. El suelo era de tierra compacta. No había estufas, no había radiadores, no había ropa térmica, pero sí había ingenio. La historia ha demostrado que la necesidad es la madre de la invención, y los campesinos medievales, aunque pobres, eran expertos en adaptación. Lo fascinante es que no solo sobrevivieron, desarrollaron un sistema completo para resistir el frío, utilizando lo que tenían a su alcance: barro, paja, estiércol, fuego, pieles y, sobre todo, comunidad. Pero antes de hablar de sus trucos brillantes, tenemos que eliminar un mito importante. No todos se morían de frío todo el tiempo. Sí, era difícil. Sí, muchos no lo lograban. Pero aquellos que vivieron y dejaron huella en los registros arqueológicos lo hicieron porque encontraron soluciones efectivas. Técnicas que hoy podríamos calificar como sostenibles, ecológicas y casi futuristas, si no supiéramos que tienen más de 800 años. Otra cosa importante, la resistencia al frío era cultural. Hoy estamos tan acostumbrados a vivir a 21 grados todo el año que un descenso de 5 grados ya nos hace buscar el calefactor. Pero los campesinos medievales tenían una tolerancia increíble. No solo porque estaban más expuestos, sino porque desde niños su cuerpo se adaptaba. Dormían en ambientes fríos, trabajaban al aire libre y comían comidas calóricas que ayudaban a mantener el calor interno. Y aquí entra la primera clave para entender cómo sobrevivían. Su entorno estaba diseñado para colaborar. La comunidad era esencial. No eran individuos aislados intentando sobrevivir, eran aldeas enteras organizadas para enfrentar juntos el invierno. Había estrategias comunitarias como las fogatas compartidas, la rotación de tareas nocturnas para mantener el fuego encendido y hasta reglas sobre a qué hora trabajar para no desperdiciar energía corporal. La segunda clave, sus casas no eran simples chozas primitivas. A pesar de la pobreza, los campesinos construían sus viviendas con técnicas ingeniosas. Usaban materiales locales como barro, ramas y estiércol para crear paredes aislantes. Enterraban parte de la estructura para aprovechar el calor del subsuelo. Y diseñaban techos bajos para mantener el calor más cerca de los cuerpos. Además, toda la casa tenía una función térmica. El fuego no solo cocinaba, también era el centro de calor y reunión. Las camas no eran solo para dormir, eran trincheras térmicas con múltiples capas de mantas, pieles y cuerpos juntos. Dormir en grupo no era solo por falta de espacio, era una estrategia de supervivencia. Y luego está el truco más genial de todos: la rutina diaria sincronizada con la temperatura. No se movían a lo loco durante el día. Tenían horarios adaptados al clima. Aprovechaban las pocas horas de calor solar para trabajar afuera, y cuando caía la tarde, se replegaban al interior. El tiempo era oro, o más bien, era calor. También, contra lo que puedas pensar, no estaban inmóviles. El movimiento era clave. Trabajar en el campo, incluso en pleno invierno, generaba calor corporal. Y si no podían salir, hacían tareas dentro de casa: hilar, cocinar, reparar herramientas. No había tiempo para quedarse sentado temblando. Incluso el diseño de la aldea ayudaba.
Las casas estaban agrupadas en torno a zonas protegidas del viento. Las puertas no daban al norte. Los caminos se mantenían despejados para evitar acumulaciones de nieve que hicieran más difícil moverse. Y entre todos, se creaban microclimas que hacían más llevadero el invierno. Un detalle curioso: muchos campesinos medievales colocaban animales dentro de casa. No era por amor a las mascotas. Era una forma muy práctica de generar calor. Una vaca o un par de cerdos podían calentar una habitación mejor que una chimenea mal construida. Y además, los animales dormían, comían y vivían ahí mismo, en una sinfonía de calor, ruido y olores que probablemente no extrañamos hoy. Otro aspecto que pocas veces se menciona: la anticipación. La gente medieval sabía cuándo venía el invierno y se preparaban con meses de antelación. Recolectaban leña, reforzaban sus casas, almacenaban comida y ajustaban sus horarios. No esperaban al primer día de nieve para empezar a actuar. Era parte de su ciclo vital. Sobrevivir no era una reacción, era una preparación continua. También contaban con una fuerte cultura oral. El conocimiento sobre cómo protegerse del frío se transmitía entre generaciones. No había manuales, pero sí abuelas que sabían exactamente cuántas capas de lana necesitabas o qué tipo de hierbas ayudaban a mantener el cuerpo caliente por dentro. Por ejemplo, tomaban infusiones calientes de plantas locales, no solo por el calor, sino porque algunas ayudaban a mejorar la circulación y combatir la sensación de frío. El ajo, la cebolla, el tomillo y la menta eran ingredientes comunes no solo en la cocina, sino en remedios invernales. La dieta era otro componente clave. Comían más grasas y cereales durante el invierno. Los alimentos ricos en calorías ayudaban a mantener la temperatura corporal. Y tenían recetas especiales para los meses fríos, como sopas espesas, pan con manteca y guisos con lo que tuvieran a mano. Así que, mientras hoy nos abrigamos con chaquetas de tecnología térmica, ellos confiaban en una combinación de arquitectura eficiente, ropa de múltiples capas, fuego constante, dieta estratégica y colaboración comunitaria. ¿La moraleja? No subestimes a un campesino medieval. Tal vez no tenía un termostato, pero sabía perfectamente cómo ganarle el invierno usando solo barro, lana y sentido común. En las siguientes partes del video, vamos a explorar cada una de estas estrategias con más detalle. Desde cómo construían sus casas hasta cómo se organizaban para mantener el fuego encendido toda la noche, pasando por sus comidas, su forma de dormir y los métodos ingeniosos que usaban para que ni el más crudo invierno los pudiera detener. Prepárate, porque si pensabas que los inviernos actuales eran duros, espera ver cómo lo hacían sin gas, sin electricidad y sin quejarse en redes sociales. Cuando hablamos de casas medievales, la imagen que suele venir a la mente es la de cabañas simples de madera, frágiles ante el frío y la nieve. Pero la realidad es muy distinta. Los campesinos medievales desarrollaron un conocimiento asombrosamente avanzado sobre cómo construir viviendas que, con materiales rudimentarios, podían mantener el calor de manera eficiente. Lo más fascinante, lo hacían sin saber nada sobre física moderna, pero con siglos de ensayo, error y pura necesidad. Empecemos por lo más básico: el suelo. Las casas no eran construidas completamente sobre la superficie como hacemos hoy. Muchas viviendas campesinas eran parcialmente subterráneas, con el piso hundido entre 60 y 90 centímetros bajo tierra. Esta técnica, conocida como casa semisoterrada, permitía aprovechar la temperatura más estable del subsuelo, que se mantiene mucho más cálida en invierno que el aire exterior. Una casa construida así no solo protegía del viento, también mantenía un microclima interno que podía ser entre 5 y 10 grados más cálido que el exterior. Y en un invierno medieval, esos grados eran la diferencia entre sobrevivir o congelarte. Pero no todo era cavar. Lo que hacían encima del suelo también era brillante. Utilizaban un sistema de construcción llamado wattle-and-daub, una estructura de entramado de madera entrelazada, el wattle, cubierta con una mezcla de barro, paja, estiércol y cal, el daub. Esta técnica no solo era económica y sencilla de construir, sino que también ofrecía una excelente capacidad de aislamiento. ¿La clave? El estiércol y la paja. Podrá sonar asqueroso, pero estos materiales actuaban como una especie de espuma aislante natural. Retenían el calor generado dentro de la casa y evitaban que se escapara por las paredes. A eso, súmale una capa de cal que ayudaba a sellar y evitar que la humedad arruinara todo. Literalmente, vivían dentro de una mezcla biodegradable con cualidades térmicas sorprendentes. Además, las casas eran extremadamente compactas. No había espacio desperdiciado. Una sola habitación servía para todo: dormir,
Cocinar, comer, trabajar. Esta concentración ayudaba a mantener el calor en un solo lugar. Y sí, había momentos incómodos, especialmente cuando compartías el mismo espacio con tus animales, pero el calor que aportaban hacía que valiera la pena. Un elemento crucial en el diseño era el techo bajo y a dos aguas. No era una cuestión estética, sino una decisión térmica. Cuanto más bajo el techo, menos volumen de aire había que calentar, y la forma inclinada del techo ayudaba a que la nieve no se acumulara y colapsara la estructura. En lugares muy fríos, los techos se hacían con una inclinación tan pronunciada que casi tocaban el suelo, una forma medieval de no permitir que el peso del hielo destruyera la vivienda. Ventanas, las mínimas posibles. Una ventana grande era básicamente una fuga de calor. La mayoría de las casas campesinas tenían solo una o dos aberturas pequeñas, muchas veces sin vidrio. En su lugar, colocaban telas gruesas, pieles o simplemente una tabla de madera que se abría solo cuando era estrictamente necesario. ¿Oscuro? Sí, pero cálido. Y en invierno, la oscuridad era el menor de tus problemas. Pero aquí viene una de las innovaciones más sutiles y efectivas, la orientación de la casa. Los campesinos sabían exactamente hacia dónde debían colocar la entrada para evitar que el viento helado entrara directamente. Las casas estaban orientadas con la puerta hacia el este o sureste, evitando los vientos fríos del norte. Esto también les permitía aprovechar la mayor cantidad de luz y calor solar durante el día. Práctico, ¿no? Y eso no es todo. La posición del hogar dentro del conjunto de la aldea también era estratégica. Las casas se agrupaban unas cerca de otras, creando una especie de cortina de calor colectivo. Las viviendas centrales de la aldea eran las mejor protegidas del frío gracias a este efecto y muchas veces se reservaban para los ancianos o los enfermos. La distribución interna también tenía lógica térmica. La chimenea o fuego central estaba justo en el corazón de la casa. No era una esquina, no era un lateral, era el centro literal y simbólico del hogar. Desde allí se irradiaba el calor y alrededor de ese punto se organizaba todo. Las camas, la cocina, la zona de trabajo. Incluso los bancos o las mesas se ponían cerca del fuego, no solo por comodidad, sino para calentar los objetos antes de usarlos. Algo así como un calentador central medieval. Otro truco interesante era el uso de paja o musgo en los techos. Muchas casas tenían techos de paja gruesa, que actuaban como una excelente barrera contra el frío. Incluso en regiones donde la nieve era abundante, estos techos se comportaban como una manta gigante, atrapando aire caliente en el interior y evitando la condensación. Algunos también colocaban capas adicionales de musgo o barro entre la paja para mejorar aún más el aislamiento. En algunas zonas, los campesinos desarrollaron una versión temprana del doble techo, un entramado interno adicional bajo el techo principal que ayudaba a contener el calor. Era como tener una segunda piel para la casa. ¿Moderno? Más de lo que crees. Incluso los pisos tenían sus secretos. Aunque muchos eran simplemente de tierra apisonada, era común cubrirlos con capas de paja seca, heno o incluso pieles de animales. No solo amortiguaban el paso, también servían como aislantes térmicos que reducían la pérdida de calor hacia el subsuelo congelado. Y no podemos olvidar los cortinajes interiores. En muchas casas, especialmente en invierno, se colgaban telas gruesas o tapices en las paredes y alrededor de las camas. Esto creaba microambientes dentro del propio cuarto. Una cama con dos mantas, una piel y una cortina se convertía en una burbuja térmica sorprendentemente cálida. Literalmente, dormías dentro de tu propia tienda de campaña medieval. En casos de frío extremo, algunos aldeanos usaban estructuras de cama cerradas conocidas como box beds o camas con puertas. Eran pequeñas cápsulas de madera con puertas corredizas que atrapaban el calor corporal y lo mantenían aislado del resto de la habitación. Dormir dentro de una de estas estructuras era mucho más cálido que en una cama común, el equivalente medieval a dormir dentro de un saco térmico, de madera, y para los más ingeniosos, había aún más trucos. Por ejemplo, algunas casas incluían piedras calentadas en el fuego que luego se colocaban debajo de la cama o en los pies, envolviéndolas en telas para no quemarse. Estas piedras actuaban como bolsas térmicas que mantenían el calor por horas. Y si no tenían piedras, usaban ladrillos o incluso botellas de cerámica llenas de agua caliente. ¿Te suena familiar? Exacto, es el origen medieval de las bolsas de agua caliente. La arquitectura medieval campesina era un equilibrio perfecto entre necesidad, ingenio y tradición. No había planos ni arquitectos. El conocimiento se pasaba de boca en boca, de generación en generación. Pero funcionaba. Y lo más increíble,
Muchas de estas técnicas se están redescubriendo hoy en día en el contexto de la arquitectura sostenible. Desde la tierra apisonada hasta la orientación solar, los campesinos medievales nos dejaron una lección poderosa. No necesitas tecnología avanzada para sobrevivir, si entiendes bien cómo aprovechar lo que tienes. Y si alguna vez te toca vivir un invierno sin luz, sin gas o sin calefacción, tal vez recuerdes que hace siglos, con barro, estiércol y creatividad, ya se habían encontrado respuestas. Si las casas eran la primera defensa contra el frío, el fuego era el alma de esa defensa. En tiempos medievales, no había nada más importante dentro del hogar que el fuego. Sin él, no podías cocinar, no podías calentarte, no podías iluminar la noche. Era literal y simbólicamente el centro de todo. Y no hablamos de estufas modernas, ni chimeneas con tiro perfecto. Hablamos de una hoguera central en medio de una sala común, sin conductos de ventilación adecuados y rodeada de paja, madera y cosas inflamables. Un milagro cotidiano que funcionara sin incendiar media aldea. Pero funcionaba, y lo hacía gracias a un manejo cuidadoso, reglas estrictas y una sorprendente cantidad de innovación práctica. Primero, ubiquemos al fuego. En la mayoría de las casas campesinas, el hogar, la fogata o fuego abierto estaba en el centro exacto de la habitación. No era solo por tradición, sino por eficiencia. Desde el centro, el calor podía irradiarse uniformemente hacia todas las esquinas. Además, al estar justo bajo el techo, ayudaba a que el humo subiera de forma natural, o al menos eso intentaban. Porque sí, el humo era un problema real. Muchas casas no tenían chimenea en el sentido moderno. Lo que había era un agujero en el techo, el smoke hole, por donde se esperaba que saliera el humo. ¿El problema? El humo muchas veces decidía quedarse dentro. Las paredes ennegrecidas eran comunes, y respirar aire limpio era algo que no se daba por sentado. Pero aquí viene el giro. Los campesinos medievales usaban el humo a su favor. Puede sonar contradictorio, pero ese humo ayudaba a conservar alimentos, a mantener alejadas las plagas e incluso reforzar la estructura de las casas. Las vigas de madera expuestas al humo se volvían más resistentes a la humedad y al moho. Sí, vivían tosiendo, pero sus casas duraban más. Un equilibrio extraño, pero funcional. Ahora, el fuego era mucho más que calor. También era el lugar de reunión. Alrededor de esa hoguera central, la familia cocinaba, comía, hablaba, tejía, arreglaba herramientas. Era el centro literal de la vida diaria. En las noches frías, toda la familia se agrupaba cerca del fuego como si fuera una especie de sol doméstico. Y lo era. Además, el manejo del fuego era una responsabilidad colectiva. No se dejaba encendido por descuido. Se cuidaba, se alimentaba, se vigilaba. Apagar el fuego por error podía significar pasar la noche temblando de frío, o peor. Por eso, en muchas aldeas existía la figura de quien debía mantener el fuego encendido durante la noche. A veces era el miembro más joven, otras veces se turnaban entre los hijos mayores. Había incluso rituales familiares para enterrar el fuego bajo cenizas por la noche, de forma que pudiera reavivarse fácilmente al amanecer, sin tener que encenderlo desde cero. Este truco, conocido como banco de cenizas, era una forma primitiva pero efectiva de conservar brasas calientes durante horas. Los más ingeniosos incluso desarrollaron lo que podríamos llamar sistemas de calefacción pasiva medieval. Por ejemplo, colocaban piedras grandes dentro del fuego durante la tarde, las retiraban con palos, las envolvían en telas y las llevaban a las camas. Estas piedras mantenían el calor durante varias horas, algo similar a las bolsas térmicas modernas. Otros usaban el calor del fuego para calentar jarras de barro llenas de agua, que también colocaban bajo las camas o entre las mantas. Un método simple pero efectivo, que a veces marcaba la diferencia entre dormir o pasar la noche temblando. ¿Y que se quemaba? No había leña para todos. En zonas con poca madera, se usaban materiales alternativos como estiércol seco, ramas delgadas, turba o incluso huesos. Sí, huesos. Quemaban cualquier cosa que pudiera sostener una llama. El humo olía terrible, pero el calor era lo que importaba. En algunas regiones, desarrollaron hornos de barro que, además de cocinar pan, servían como fuentes de calor. Se encendían una vez al día, se cocinaba con el calor residual y luego se usaban como calentadores pasivos. Estas estructuras eran tan eficientes que algunas casas modernas en Escandinavia han retomado el concepto, conocido hoy como estufas de masa térmica. Pero el fuego no solo calentaba el cuerpo, también calentaba el alma. Las noches en torno al fuego eran el momento de contar historias, cantar canciones, compartir anécdotas.
Era donde se pasaban los secretos, se daban consejos y se tejían lazos familiares. Para muchos campesinos, esas noches en grupo eran el único entretenimiento del día. Y si crees que todo esto era improvisado, piénsalo 2 veces. Había reglas. No podías dejar la leña húmeda cerca del fuego. No se permitía dormir muy cerca de las llamas. Y si un niño arrojaba algo indebido al fuego, podía recibir un castigo severo. Porque sí, el fuego daba vida, pero también la podía quitar. En épocas especialmente frías, algunas comunidades campesinas establecían fuegos comunitarios, mantenidos en el centro de la aldea. Las familias que no podían mantener el suyo acudían allí para cocinar o calentarse. Y muchas veces, estos espacios también servían para compartir noticias, organizar actividades o simplemente sobrevivir juntos. El fuego medieval era tecnología en estado puro, sin cables, sin botones, pero con reglas, roles y rituales que lo hacían seguro, eficiente y profundamente humano. Y la próxima vez que enciendas la estufa con solo girar un botón, tal vez pienses en el joven campesino que debía levantarse en medio de la noche para mover las brasas, mientras toda su familia dormía confiando en él para no morir congelados. Si hoy te parece duro levantarte temprano en invierno, imagina hacerlo sin luz, sin calefacción, con el aliento visible dentro de tu propia casa, y teniendo que salir a romper el hielo para conseguir agua. Para los campesinos medievales, cada día era un ejercicio de estrategia térmica. No podían permitirse improvisar. Su rutina diaria estaba diseñada milimétricamente para adaptarse al clima, al sol y a la escasez de recursos. Y todo empezaba por cómo dormían. Literalmente, hoy estamos acostumbrados a dormir de un tirón. Pero en el mundo medieval, el sueño estaba dividido en 2 partes. Lo llamaban el primer sueño y el segundo sueño. Era un patrón natural que surgía de la falta de luz artificial. Al caer la noche, la familia se acostaba temprano, generalmente poco después del anochecer. Dormían unas 4 o 5 horas, despertaban durante 1 o 2 y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Durante ese periodo intermedio entre el primer y el segundo sueño, la casa se animaba en silencio. Se hacían tareas ligeras, remendar ropa, rezar, ir al baño, cuidar el fuego. Algunos incluso aprovechaban para tener conversaciones importantes o pasar tiempo con su pareja. Era una especie de pausa nocturna productiva que hoy nos parecería rarísima, pero que tenía todo el sentido en un mundo donde el día era corto y cada hora de luz natural valía oro. Una vez amanecía, la actividad comenzaba de inmediato. Pero aquí viene lo curioso: no se salía a trabajar de inmediato. Primero, había que verificar si el fuego seguía vivo. Si las brasas seguían encendidas, se avivaban para calentar el hogar. Si no, había que reencenderlo desde cero, lo que tomaba tiempo y habilidad. Luego venía la comida. Nada de cereales fríos o cafés express. El desayuno era una sopa caliente o un pan duro remojado en líquido tibio, algo que ayudara a calentar el cuerpo desde adentro. Después, se organizaban las tareas del día según el clima y la luz. El periodo entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde se consideraba la ventana de productividad. Era el momento en que el sol alcanzaba su punto más alto y las temperaturas eran más tolerables. En ese rango de horas se realizaban los trabajos más pesados: cortar leña, cuidar animales, reparar techos, recolectar agua, atender el campo si no estaba congelado. Después del almuerzo, si uno caliente si había suerte, se trabajaba dentro de casa. Las mujeres hilaban, tejían, cocinaban o cuidaban niños. Los hombres fabricaban herramientas, reparaban lo necesario o participaban en tareas comunales. Era un movimiento constante, casi una coreografía que aseguraba que nadie se quedara inmóvil mucho tiempo, porque en invierno, estarse quieto era dejarse enfriar. Y eso no era todo. Muchas aldeas tenían sistemas de coordinación vecinal del fuego. Era común que varias familias compartieran turnos para mantener encendidas las hogueras comunes. También se organizaban para compartir recursos. Si una casa tenía excedente de leña, se negociaba o se intercambiaba por alimentos. Había reglas, horarios y hasta sanciones. Sí, sanciones. Quien no cumplía su turno podía ser multado, con huevos, leña o incluso días de trabajo. Incluso tenían lo que podríamos llamar un sistema de puntuación social térmica. Si te pillaban trabajando al aire libre cuando la temperatura era demasiado baja, perdías puntos. Si descuidabas tu turno de mantenimiento del fuego, perdías más. Y si repetías la falta, podías ser obligado a hacer tareas extra. ¿Suena exagerado? Para nada. Era supervivencia organizada. Otro detalle fascinante:
Las aldeas medievales más organizadas habían desarrollado sistemas de alarma térmica. Sonidos de cuernos o campanas indicaban que la temperatura había bajado peligrosamente. Ese era el momento de dejar todo y replegarse al interior. Nada de hacerse valiente. Todos sabían que perder tiempo afuera podía costarte los dedos o la vida. En las tardes se realizaban las asambleas vecinales. Pero no eran solo para discutir asuntos comunitarios. También eran momentos estratégicos para calentar una sala con la presencia de muchos cuerpos. Un cuarto con 20 personas podía elevar su temperatura varios grados solo por el calor corporal. Era calor social, literalmente, y la rutina cerraba como había empezado. Cerca del fuego, con una cena caliente y, si quedaba energía, una historia compartida. Luego, de vuelta al primer sueño. Dormir en grupo no era solo por falta de camas. Era una técnica térmica. Madres, hijos, incluso animales, todos bajo las mismas mantas. Mientras más cuerpos, más calor. Y si la noche era especialmente fría, el encargado del fuego se despertaba a mitad de la madrugada para añadir leña. Un rol crucial, y no apto para dormilones. El resultado, una rutina perfectamente adaptada al entorno, donde cada tarea, cada comida, cada minuto, estaba pensado para conservar energía, protegerse del frío y aprovechar al máximo los recursos. Y si te parece extremo, recuerda esto, ellos lo hacían cada invierno, todos los años, durante toda su vida. Tenían su lugar. Manteca, quesos curados y sueros eran fuentes compactas de energía. Y si te sobraba suero de leche, lo usabas en sopas. En el mundo campesino, nada se desperdiciaba. Un dato interesante es que la comida caliente era más valiosa que la fría, no solo por comodidad, sino por supervivencia. El cuerpo no necesitaba gastar energía adicional en calentarla internamente, lo que ayudaba a conservar calorías. Por eso incluso los líquidos, vino, cerveza, agua se tomaban tibios si era posible. Nada de bebidas frías en invierno, porque eso era literalmente invitar al frío a tu cuerpo. Y sí, incluso la cerveza tenía su función térmica. No solo era una fuente segura de líquido, más segura que el agua muchas veces contaminada, sino que aportaba calorías rápidas. Incluso los niños bebían cerveza ligera, conocida como small beer, porque contenía poca graduación alcohólica y mucha energía. Cuando los alimentos frescos escaseaban, la conservación se volvía protagonista. Ahumado, curado con sal, secado al sol o guardado en grasa eran métodos habituales. Un trozo de pescado seco podía alimentar a una familia si se combinaba con pan y caldo. No era gourmet, pero era nutrición en su forma más funcional. La estructura de las comidas también tenía su lógica. El almuerzo, en la ventana del mediodía, era la comida principal, porque coincidía con el momento de mayor temperatura del día. Así el cuerpo podía digerir con menos gasto energético. Por la noche, las cenas eran livianas, caldos o papillas que calentaban pero no requerían tanta energía para digerir. El acto de comer era colectivo. Todos se reunían alrededor del fuego, no solo por calidez física, sino por protección emocional. Comer juntos reforzaba la sensación de seguridad, de tribu, de cuidado. En un invierno largo y oscuro, ese detalle podía ser tan poderoso como la comida misma. Incluso los utensilios estaban pensados para conservar calor. Cucharas de madera, platos hondos y en algunas casas, piedras calientes colocadas bajo el plato para mantener la sopa tibia por más tiempo. ¿Tecnología moderna? No. Ingenio puro. Y en tiempos de escasez, había trucos de emergencia. Agregar más agua al guiso para estirarlo. Añadir corteza de pan seco como espesante. Hervir raíces silvestres cuando no había grano. Y si todo fallaba, sopa de huesos. Literalmente, hervir huesos durante horas para extraer la última gota de calorías, minerales y sabor. Así que no era solo comer por comer. Era alimentación estratégica. Cada bocado, cada sorbo, cada receta estaba cargada de función. El campesino medieval no contaba calorías, pero las conocía en el cuerpo. Sabía lo que necesitaba para sobrevivir, y usaba la comida como su mejor arma térmica. En pleno invierno medieval, no solo se trataba de comer bien, se trataba de tener algo que comer. Cuando el suelo estaba congelado, los árboles desnudos y no se podía cultivar nada, los campesinos dependían de algo crucial: la conservación de alimentos. Y aquí es donde la Edad Media nos sorprende, porque sin electricidad, sin neveras, sin envases al vacío, lograron desarrollar métodos de conservación tan efectivos que muchos de ellos siguen usándose casi sin cambios hasta hoy. Empecemos por lo más básico:
el almacenamiento subterráneo. Si querías mantener tus alimentos frescos, lo enterrabas literalmente. Las aldeas construían cámaras bajo tierra, conocidas como sótanos, bodegas o hoyos de raíz. Estos espacios, aislados de la luz y el viento, mantenían una temperatura estable durante todo el año. A veces tan solo unos grados por encima del punto de congelación, lo suficiente para evitar que los alimentos se estropearan. Los más ingeniosos incluso diseñaban múltiples compartimentos subterráneos, cada uno con ventilación y humedad diferentes, para almacenar vegetales, granos, carne o incluso licores. Algunas de estas cámaras eran tan efectivas que mantenían la comida fresca durante más de 6 meses. Arqueólogos modernos han encontrado restos de estas estructuras en perfecto estado, con semillas aún viables después de siglos. Uno de los métodos favoritos era el uso de capas térmicas de aislamiento natural. Por ejemplo, rodeaban las paredes subterráneas con paja seca, heno o incluso maíz. Estas capas actuaban como aislantes, reduciendo la fluctuación de temperatura dentro de las cámaras de almacenamiento. Si hoy tienes una nevera con tecnología inverter, imagina que ellos hacían lo mismo con un saco de paja y un poco de lógica térmica. Y si el invierno era especialmente crudo, usaban un recurso brillante, la nieve. En lugar de luchar contra ella, la aprovechaban. Amontonaban nieve en torno a las áreas de almacenamiento, formando muros de nieve que actuaban como refrigeradores naturales. El secreto era el control del derretimiento. Al calcular el grosor de las capas, podían mantener la temperatura constante durante semanas. Un estudio arqueológico encontró que, con la técnica adecuada, estas cámaras de nieve podían conservar alimentos hasta mayo, y sin gastar ni una gota de energía artificial. Era aire acondicionado natural, siglos antes de que el concepto existiera. ¿Y cómo sabían si el sistema estaba funcionando? Aquí viene un truco brillante. Usaban vegetales como sensores térmicos. Sí, en serio. Colocaban hortalizas sensibles al frío, como rábanos, naranjas o nabos, en puntos estratégicos. Si esos vegetales mostraban signos de congelación, era señal de que la temperatura había bajado demasiado. Si comenzaban a pudrirse, era que estaba demasiado cálido. Con esa información, ajustaban la ventilación o reforzaban el aislamiento. Un manuscrito de 1283 incluso lista verduras ordenadas según su tolerancia al frío. Era un sistema primitivo de monitoreo de temperatura basado en zanahorias. En cuanto a la carne, el ahumado era rey. Colgaban piezas en estructuras llamadas casas de humo, donde el fuego constante no solo cocinaba lentamente la carne, sino que impregnaba todo con compuestos antimicrobianos naturales. El resultado, jamones, costillas o pescados que podían durar meses enteros sin echarse a perder. En zonas con menos acceso a madera para ahumar, optaban por la salazón. Se colocaban trozos de carne en barriles con grandes cantidades de sal, que absorbía la humedad y prevenía el crecimiento de bacterias. A veces también añadían vinagre o hierbas secas para mejorar la conservación. ¿Sabías que este método se sigue usando para hacer bacalao salado o jamón curado? Pues ya lo sabías los campesinos, hace 800 años. Los lácteos también tenían su propia estrategia. Cuando no podían conservar la leche, la transformaban en queso, manteca o suero. Los quesos curados, especialmente, eran ideales para el invierno. Eran compactos, duraderos y altamente calóricos. Un trozo de queso podía alimentar a un campesino durante horas de trabajo pesado. Y los granos, indispensables para el pan, se almacenaban en silos elevados o enterrados, protegidos de la humedad y los roedores. Los aldeanos sellaban la entrada con barro o piedra para asegurar que nada contaminara el contenido. Un buen silo lleno de trigo podía hacer la diferencia entre pasar el invierno o morir de hambre. También existían soluciones sorprendentes, como el uso de grasa animal como conservante. Al cocinar carne, la guardaban completamente sumergida en grasa derretida dentro de tarros de barro. Esta capa sólida bloqueaba el aire, lo que impedía la descomposición. Cuando querían comer, simplemente retiraban la grasa y calentaban el contenido. ¿Y las frutas? Se secaban al sol durante el otoño y luego se guardaban en sacos de lino. Las manzanas secas, por ejemplo, eran un dulce energético que duraba todo el invierno. No era solo por sabor. Los azúcares naturales proporcionaban un impulso de energía crucial en días fríos y oscuros. ¿Suena rudimentario? Quizá. Pero muchos de estos métodos están siendo redescubiertos por quienes practican hoy la permacultura o el zero waste. No es solo nostalgia, es eficiencia probada por siglos de práctica y evolución. Y lo más admirable,
Todo este conocimiento se pasaba de generación en generación. No había manuales, ni tutoriales en YouTube. Solo abuelas enseñando a nietos, padres enseñando a hijos y vecinos intercambiando secretos bajo el humo del fuego común. Cuando decimos que los campesinos medievales eran resilientes, no es una exageración. Cada raíz conservada, cada trozo de carne ahumada, cada grano de trigo almacenado con cuidado, era una apuesta a la vida. ¿Recuerdas ese momento en invierno cuando sales de casa y el aire helado te atraviesa hasta los huesos? Ahora imagina sentir eso, todo el día, cada día, durante meses, sin ropa térmica, sin plumas de ganso, sin gorros de poliéster. Eso era la realidad de los campesinos medievales. Y aún así, resistían. ¿Cómo lo hacían? La respuesta es una mezcla de diseño inteligente, materiales naturales y una increíble tolerancia al frío. Primero, hablemos de capas. Los campesinos no vestían por estilo, vestían por supervivencia. Y aquí se aplicaba la regla de oro medieval: más capas igual a más calor. Lo primero que iba sobre la piel era una camisa de lino. Sí, lino, ese material que hoy usamos en verano. Pero en invierno, el lino tenía una función específica: absorber el sudor y mantener la piel seca. Porque estar húmedo en invierno era una sentencia de muerte. Encima del lino venía la lana. A veces una, a veces dos capas, dependiendo del frío. La lana era el oro del invierno medieval. Mantenía el calor incluso estando un poco húmeda, era relativamente fácil de producir, y duraba mucho si se cuidaba bien. El problema era el picor, pero cuando el frío amenaza con congelarte los dedos, eso es lo de menos. Luego venían los mantos, las capas externas. Estas prendas gruesas y pesadas solían estar hechas de lana más gruesa, cuero o incluso pieles. Y sí, los campesinos también usaban pieles, especialmente si vivían cerca de zonas boscosas. Piel de conejo, de oveja, de zorro, lo que hubiera. No era por lujo, era porque funcionaba. Un detalle curioso: envolvían sus pies con paja o heno. Sí, dentro de los zapatos. La lógica era simple y brillante. La paja atrapaba aire caliente, funcionaba como aislante y ayudaba a mantener secos los pies. En condiciones extremas, incluso envolvían las piernas completas con tiras de tela adicional. Eran como vendajes térmicos, creados artesanalmente cada mañana antes de salir al mundo helado. ¿Guantes? Raramente. Lo más común era mantener las manos dentro del manto, cerca del cuerpo, o usar mangas extra largas que se extendían por encima de las manos. Algunos incluso usaban mitones de cuero o tela gruesa, sin dedos, solo para evitar que el aire cortante atacara la piel. ¿Sombreros? Siempre. La cabeza era una de las mayores fuentes de pérdida de calor. Un gorro de lana era esencial, pero también usaban capuchas unidas al manto, que podían cubrir cuello, orejas y parte del rostro. Era su versión medieval del pasamontañas, y funcionaba. Y si pensabas que dormían ligeros, piénsalo otra vez. Los campesinos se metían a la cama vestidos, literalmente, con toda la ropa que llevaban durante el día, a veces incluso con los zapatos puestos si el frío era insoportable. Era más fácil despertarse con vida que con estilo. Incluso sus camas eran herramientas térmicas. Muchas veces dormían sobre montones de paja cubiertos con pieles. En invierno, metían piedras calientes envueltas en trapos dentro de la cama para templarla antes de acostarse. Y si había niños pequeños, dormían en el centro de la cama, rodeados de adultos. El calor humano era la calefacción más confiable. Ahora bien, la ropa no lo era todo. También había una resistencia psicológica al frío que no debemos subestimar. Cuando has vivido toda tu vida enfrentando inviernos sin comodidades, tu umbral de tolerancia se eleva. El cuerpo se adapta. Y más aún, la mente se endurece. Los campesinos medievales no se quejaban del frío en redes sociales. No tenían calefactores, ni mantas eléctricas, ni tazas de chocolate caliente instantáneo. Tenían su ingenio, su lana, su comunidad y una voluntad de hierro templada por generaciones de experiencia. Porque cada hilo que vestían era un símbolo de lucha. Cada capa era una estrategia. Cada paso afuera, una batalla contra el clima. Y no lo hacían por moda, ni por elección, lo hacían porque era vivir o congelarse. Y aquí está lo increíble, lo lograban. Los campesinos medievales no eran débiles, no eran ignorantes, eran maestros de la adaptación. Sobrevivían sin lo que hoy consideramos básico. Construyeron un sistema de vida donde cada prenda tenía un propósito, cada hábito una razón, cada mañana helada una rutina precisa para no fallar.
Así que la próxima vez que sientas un poco de frío y subas el termostato, recuerda esto. Hubo un tiempo donde el invierno no se vencía con tecnología, sino con pura determinación humana.